Vamos a tratar, hermano, de meditar un poquitito en la Escritura. Yo pensaba que pudiéramos hablar un poquito acerca de cómo fortalecernos en fe. No sé, hermano, si usted ha estado escuchando palabra o cuál es su fuente de alimentación, aparte de la Escritura, ¿verdad? Sería muy interesante ver por dónde los siervos de Dios conducen al pueblo en cuanto a la instrucción. Pero decía esto, hermano, porque se puede usted imaginar que un capítulo completo utilizó el escritor a los hebreos para hablar acerca de la fe. Por supuesto, no vamos a detallar o a desarrollar cada uno de los ejemplos que quedan ahí de los grandes hombres de fe, sino lo decía sencillamente, hermano, porque se utilizó el capítulo, creo que es 11, para hacer un resumen de los hombres que se quedaron por sus actos de fe. Pero fíjese que solo quisiera leer el primer verso y después desarrollar algún pensamiento. Dice Hebreos 11, verso 1. Dice: ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Bonito el concepto acá. Es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, hermano, tal vez yo analizando algunos otros versos, eso lo podemos relacionar con Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 5. El apóstol Pablo, usted sabe, le está hablando a su discípulo que ejercía ministerio fuerte, Timoteo. Y dice ahí en 1 Timoteo 1:5: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, una buena conciencia y de una fe sincera, o una fe sin, ¿cómo le dijera yo? No fingida. El problema es cómo puede uno verificar si está fingiendo en la fe, o cómo puede uno ver si una persona está fingiendo su fe. Entonces, acordémonos, hermano, que el evangelio en sí es por testimonio interno y personal. Sí pueden haber obras, obviamente, que evidencien la fe que una persona tiene. Por eso es que cuando ya nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, ahí dejan remarcadas las obras o cómo los grandes hombres de Dios caminaron, cada quien, fíjese, haciendo una etapa y teniendo su programa de vida. No pudieron realizarlo divorciándose de la fe. Desde Abel, que parecería que no hizo nada, pero sí aparece él ahí, hermano, como un hombre que guardó un sacrificio agradable al Señor.
Y de ahí sucesivamente vemos pues que la fe de alguna forma se tiene que hacer evidente y tiene que tomar forma, valga la expresión, en algo visible. Ahora, yo no quisiera, hermano, hablarle a usted solo de la fe como un medio para alcanzar algo, aunque provenga de Dios, aquí en la tierra. Sino quisiera tal vez solamente que pudiéramos un poquito, hermano, revisar cómo está nuestro estado espiritual, para que la fe no vaya a ser trastocada. Porque usted mira, por ejemplo, a estos grandes hombres de Dios, aún, hermano, aparece dentro de la lista Sansón, que su vida pues tuvo conflictos, pero no le, vamos a decir, no es que no le haya contado lo que a él le aconteció, pero sí le estorbó en su fe. Aunque la Escritura lo reconoce como un héroe de la fe. Y se puede usted imaginar, hermano, que dice en el verso 33 que mediante la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, se revistieron de poder, siendo débiles se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Bueno, se puede imaginar entonces, hermano, que todas las actividades de la vida no se pueden divorciar de la fe. Porque imagínese el aspecto, hermano, de peleas, y acuérdese que en aquellos tiempos no eran batallas cuerpo a cuerpo, pues. David y todos los reyes antiguos testamentarios no peleaban las batallas de ellos como tal, sino peleaban las batallas de Dios. Ahora, nosotros quizá, hermano, no estamos, como se nos ha enseñado, en la misma economía, pero sí seguimos peleando batallas espirituales. Por lo que dice acá, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de espada, pero dice, siendo débiles se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La parte que a mí me interesa, hermano, es la parte de siendo débiles se hicieron fuertes. Entonces, tal vez hoy en la noche, por lo menos dejarle en su corazón la semillita de hacerse uno periódicamente como un autoexamen de cómo está en su fe. No cuánto hemos alcanzado haciendo uso de la fe, sino cómo está realmente nuestra fe. Y también en el libro de Hebreos dice que el autor y consumador de la fe es Jesucristo, el Señor. Entonces quiere decir que, hermano, el recorrido del creyente desde el momento en que nace de nuevo en Cristo hasta el día en que sea glorificado, no puede de ninguna manera salirse del camino, no puede, tiene que mantenerse en el Señor para que su fe se mantenga intacta. Y no está de más decir entonces que la fe del creyente va a estar siendo atacada de alguna forma o va a estar siendo debilitada. La pregunta muy concisa sería: ¿cómo está su fe? ¿Cómo está nuestra fe hoy en la noche o en estos días? ¿Cree usted todavía como creía al principio? ¿Se ha debilitado en fe? ¿Ya no creemos algunas cosas? ¿Creemos solo lo que a veces nos conviene?
¿O cómo está nuestra fe? Digo eso, hermano, porque entonces tiene que trabajarse mucho el corazón. Dice que las instrucciones para que la fe, para que se trabaje en fe, tienen que provenir de un corazón puro, de un corazón limpio, de un corazón que ha sido trabajado, puesto que cuando el Señor vino y habló de establecer su reino, puso como punto central el corazón. El lugar, hermano, de donde surgen las intenciones. Es profundo estudiar el corazón, no como músculo, sino como parte de una estructura espiritual que tenemos. Ahora, otra parte es mantener la conciencia limpia, pues. Ya se ha hablado bastante de eso y usted sabe, hermano, que la conciencia se limpia mucho a través de estar buscando constantemente, estar a cuentas con el Señor. Es imposible que nosotros digamos que no pecamos. Pecamos de una o de otra manera. Entonces, constantemente la iglesia, para ser sana, tiene que estar practicando la confesión de sus hierros, de sus desaciertos, de sus debilidades, de sus temores, de sus miedos, de sus pecados. Cuando digo esto, no me refiero no me estoy excluyendo, sino aquí estamos metidos en el costal todos. Es decir, que para uno mantenerse sano en la fe, hermano, hay que estar practicando la confesión constantemente y vaciándonos de lo que nos hace peso, limpiando nuestra conciencia, para que entonces, hermano, no sea trastocada la fe. ¿Verdad? No vayamos nosotros, hermano, a terminar creyendo en otras cosas. O en el ejercicio espiritual corramos el riesgo de que nos presenten a un falso Jesucristo y creamos en él. Por lo que dice Corintios, ¿verdad? Pablo, ¿qué habría visto en la iglesia de Corinto, hermano? Que dijo, si viene alguien y les predica con otro espíritu, bien que lo toleráis, bien que lo recibís. Si viene alguien y les predica un evangelio diferente, bien que lo toleráis. Y ahí pone él ese parámetro. Ahora, hermano, ¿será que la iglesia en términos generales o el creyente se preocupa de saber qué es lo que hay detrás de una administración? ¿Qué es lo que hay detrás de una persona que dice ministrar de parte de Dios? ¿Será que tenemos nosotros esa capacidad? ¿Vamos alcanzando esa capacidad de discernir, hermano, cuando una palabra proviene de Dios y cuando lo que se nos está enseñando nos está haciendo sanos en la fe y nos hace crecer en la fe y nos hace permanecer en la fe? Acuérdese, el concepto, hermano, de fe no es solamente creer en Dios. El concepto de fe un poquito más amplio es creer en la enseñanza de Dios y vivir apegadamente a la enseñanza que Él nos traslada. Entonces, por eso nos detenemos en esta parte y ya entramos al otro versículo que está en Romanos 1:17, en donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces ahí vería yo, hermano, tres aspectos. Uno, hay una fase, la fe tiene una fase previa. Tiene una fase de desarrollo y tiene una fase final, para tratar de ilustrar un poquito esta idea.
Por ejemplo, hermano, cuando nosotros no estábamos en Cristo, la gran pregunta era, ¿será que ya nos habían dado fe en alguna parte, en algún momento nos habían dado fe? ¿O por qué llegamos a creer? ¿Por qué cuando alguien vino y nos predicó acerca de la salvación en Cristo pudimos decir, sí, yo creo? ¿Será, hermano, yo siempre he tenido esa inquietud, será que la fe es algo que nos lo dan preexistencialmente, que viene codificada ahí en nuestro espíritu y que cuando el hombre entra a la tierra y sufre la muerte espiritual como consecuencia de que activa su naturaleza de pecado, será que ahí, hermano, la fe sufre una especie como de adormecimiento? Y cuando viene la palabra para hacer una operación en el corazón del hombre, para llevarlo a un nuevo nacimiento, esa palabra que proviene de Dios activa la fe que ya teníamos ahí, solo que estaba como dormida. Sí, esa es una forma de visualizarlo. Otros, como nuestro pastor decía, que la fe era proveída en el momento en que la persona estaba recibiendo el mensaje. Entonces, usted puede seguir escarbando ahí, hermano. De alguna manera, ¿sabe por qué digo yo esto? Porque hubo personajes que se acercaron al Señor y hubo una mujer, no sé si fue a la mujer cananea, de la que hablábamos, que al final le dijo, tu fe, admiró su fe, y era cananea. ¿Será que ella había oído de Cristo? ¿Será que en determinado momento ella sabía algo acerca de David, había investigado algo acerca de que David iba a ser el padre, vamos a decir, ¿cómo sería ahí? Ascendiente del Mesías? ¿O cómo? Porque uno, hermano, la Biblia solo deja ciertos datos, pero no nos deja una narrativa. Entonces, cuando se habla de los cananeos, se habla de personas que estaban totalmente ajenas a la vida de Dios. Pero, ¿cómo se explica usted que ella dijo, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Alguna razón hay para esos textos. El punto al que yo lo quiero llevar, hermano, nada más es entonces que en determinado momento nos dejan una semillita de fe, y eso basta para que el hombre logre agarrarse de la palabra que proviene de la boca de Dios. Y entonces, hermano, el hombre puede quedarse engendrado en la vida espiritual, pero no basta solo eso, porque dice que la fe, el objetivo de la fe, hermano, es revelar que Dios es justo. Porque yo lo estaba analizando hace rato, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero si usted habla con gente que no conoce de Dios, comienza a hacer preguntas y comienzan a cuestionar y comienzan a decir, pero ¿cómo va a ser Dios justo si mire el mundo cómo está? La pregunta es difícil para cuando las personas, hermanos, no tienen la revelación y sus espíritus están dormidos, porque ellos quieren ser jueces de Dios, ellos juzgan a Dios, ellos están muertos en su espíritu y no entienden. Pero Dios no es injusto. Dios le ha dado a todas sus criaturas libertad para actuar, de tal manera que el hombre se forja su propio destino en cierta medida. Claro, si ya nosotros recibimos la ayuda de Él, recibimos su Espíritu Santo, pasamos ya no a hacer lo que nosotros queremos, sino ahora nos ceñimos a la enseñanza de Él, y Él nos va a ir guiando y nos va a ir sugiriendo para no perdernos en el camino, tampoco anulando totalmente nuestra personalidad. Lo lindo del Señor, hermano, es que Él no obliga, sino Él sugiere, Él enseña, Él provee de toda la herramienta para que el creyente libremente tome sus decisiones.
No somos nosotros esclavos, hermano, a la fuerza. Pablo se hizo esclavo por amor. Él se sometió al Señor por amor. Por eso, entonces, la fe dice, porque en el Evangelio, la justicia, uno de los propósitos del Evangelio es que el creyente, el hombre, llegue a comprender la justicia de Dios. Y ya se ha dicho, hermano, que Dios cuando juzga, juzga con justicia, pero también usa su misericordia. Porque si Él solo usara la justicia, no habría nadie que pudiera pararse delante de Él. Sino Él aplica la justicia, pero también mira al hombre con misericordia y sabe que es polvo y le da la oportunidad para que el hombre pueda reconocer de dónde salió, de dónde vino, quién lo formó. Entonces, esa parte es importante. Dice el Evangelio, porque aquí obviamente cuando usted sabe que esa epístola está hablando de cómo el hombre es justificado en Dios, cómo al hombre le es imputada, le es trasladada la justicia de Dios y el hombre pasa a ser justificado si recibe el mensaje de salvación. Pero detrás de eso solo lo puede hacer un Dios justo. Entonces la idea no es solamente el hecho de que el hombre, hermano, reciba el beneficio de ser justificado, sino la idea es que el hombre llegue a saber y a conocer que Dios es justo en todo. Por eso es que cuando vamos al libro de San Juan, tal vez si usted me permite buscar si encuentro el texto por acá. Hay un pasaje, hermano, en donde el apóstol Juan está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Juan 16, 7 al 11. Está hablando él, hermano, de que el hombre no se va a quedar huérfano y habla del Espíritu como una persona que acompañará a la iglesia y la guiará hacia toda la verdad. Entonces dice, pero yo os digo, en San Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es raro, hermano, que una persona que verdaderamente haya nacido de nuevo, o una persona en la que el Espíritu Santo de Dios esté trabajando, no descuide ese concepto de que Él es el culpable y Dios es el justo. Cuando verdaderamente, hermano, un alma, una persona es visitada por la gracia de Dios, inmediatamente el hombre, en lugar de ver a otros, se comienza a ver a sí mismo. Despierta a la realidad del autojuzgamiento. Que esa también, hermano, es una de las bondades y de las grandes riquezas de la vida sana. Uno se contamina mucho cuando uno, hermano, comienza a juzgar las actitudes de otras personas. Ciertamente, como hombres podemos juzgar porque esa facultad nos la ha dado el Señor, pero no podemos considerarnos jueces, porque para considerarnos jueces tendríamos que ser muy perfectos y nuestras obras tendrían que ser de justicia. Por eso el único que puede juzgar con juicio certero es el Señor. ¿Se acuerda del famoso pasaje, hermano? Y como la palabra no se puede dejar de mencionar, cuando el Señor dijo que a veces Él encontró una generación, hermano, que le gustaba ver la paja en el ojo ajeno y se le olvidaba ver la viga que tenía atravesada en los dos ojos.
Entonces, imagínense, a veces uno tiene una gran viga atravesada. Pero debajo de la viga mira todavía la pajita de la otra persona. Entonces, esto es parte, hermano, de la sanidad también de la iglesia. Tenemos que estar siempre pendientes de cómo nuestra fe va evolucionando. Si nosotros ya nos convertimos en personas que solamente estamos viendo los errores de otras personas, estamos caminando mal en fe. Porque se nos olvida que tal vez una persona que tiene problemas, que está pasando situaciones difíciles, hermano, se nos olvida que si es cristiano, que Cristo murió por él. Con sus errores y sus defectos, Cristo murió por él. Y que de alguna manera, teniendo la sangre de Cristo, hermano, también él está sujeto a un trabajo especial y a un trabajo personal de parte de Dios. Eso es lo maravilloso del evangelio. Que a cada uno Dios nos trabaja según su gracia. Por eso, hermano, lo más grande no es ver la paja en el ojo ajeno, sino es mejor ir adquiriendo, como decíamos, un rango más sacerdotal. E ir nosotros creciendo en ir, hermano, teniendo entrañas de misericordia para interceder por las necesidades del pueblo de Dios, entendiendo que así como nosotros hagamos, así como nosotros digamos, la forma en que nosotros dispongamos nuestra vida, de esa misma manera también vamos a cosechar. Mire, hermano, todos los que estamos aquí estamos porque en algún momento hubo alguien que se ocupó de orar por nosotros. Es raro el caso, hermano, porque en el caso del pródigo, pues se sobreentiende que él se había ido de la casa y el padre había hecho una palabra, había hecho una obra de siembra en el muchacho de niño. Déjenme decirlo de esa manera, porque qué confianza, qué seguridad la que tenía el padre, que no lo espantó que su hijo le dijera: me voy. Y si nosotros a esa parábola le damos vida, será, hermano, que de repente pasaba algún vecino y le decía: mire, don fulano, por ahí acabamos de ver su hijo, acabamos de ver a su hijo con mujeres. O acabamos de ver a su... Pero cuando digo eso, lo digo con respeto a mis hermanas, pues. Porque el otro hijo lo dijo, pues si él fue a gastar su dinero, dijo, en prostíbulos. ¿Y cómo lo sabía el muchacho? ¿Cómo lo sabía el otro hermano? De plano también tenía sus cuates que iban a dar sus vueltas ahí. Bien enterado estaba. Entonces digo yo, hermano, pero el padre no dijo: voy a irlo a sacar yo, qué barbaridad, mi testimonio. No, dijo: yo ya hice algo en él. Yo sembré la semilla de la palabra en su corazón cuando él era niño. Póngale atención a eso, hermano. Porque después vamos a ver a un padre de familia que tenía un problema con su muchacho en la casa, pero no tenía fe. Que a ese es el asunto. Entonces usted mira que el padre dijo: no, yo entiendo que dice la escritura que hay que sembrar la palabra en el muchacho para que cuando sea viejo no se pierda. Entonces él no estaba reposando en las obras de su hijo, él no estaba afligido, él tenía la convicción de que había hecho una buena siembra en el corazón de su hijo y que un día esa palabra iba a despertar en él.
Que esa palabra, hermano, le iba a cambiar su mente y lo iba a hacer regresado a la casa donde le habían enseñado la palabra. Porque, ¿por qué, hermano? Él dijo, no, él tenía doctrina. Si él dijo, he pecado contra el cielo. Entiendo que los santos ángeles me han visto caminar. He pecado contra mi Padre. Sé que necesito que me restauren la vocación de servicio. Y el Padre, hermano, mire, esperándolo, y lo vio que venía. ¿Se puede imaginar? Y es extraordinario eso, hermano. No se oye ni un reproche. No le dijo, mira cómo venís con esos zapatos al revés. No le dijo, mira, traes el pantalón todo roto, mira cómo estás de hediondo. Así dicen allá, hermano. Usted sabe la administración que le hizo. Lo besó y lo abrazó. Y hermano, comenzó él a decir, esto es motivo de hacer una gran fiesta. Bueno, necesario, hermano. Entonces, la parte que le digo es que una fe sana no está atribuyéndole despropósitos a Dios. Llegamos a entender que Dios es justo. Oiga, en todo lo que nos pasa. Si estamos pasando, hermano, una estrechez, no podemos. Ay, es que ¿por qué, Señor? Tú a fulano o a fulana sí lo bendices y a mí no. Él sabe como Padre que está trabajando con nosotros. Él es Dios justo. Si alguien, hermano, se enferma o algo sucede en su vida, no juzguemos, porque no sabemos qué es lo que Dios está haciendo con cada vida. Y hermano, eso trae mucho reposo, mucha paz. Entonces, la fe es dada en determinado momento. Y usted mira ahí que claramente dice que me gustó mucho el término que ponen ahí, hermano, porque esta es una versión, otra versión. Pero dice, mire, qué bonito. Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan. Quiere decir, hermano, que la palabra va a comenzar a trabajar en nosotros, va a estar trabajando en nosotros, pero las realidades y las convicciones nos las va a dar Dios por su Espíritu. No es algo que va a brotar nada más y me va a subir a la mente, sino Dios tiene que trabajar en nosotros hasta que lleguemos a tener la seguridad de que Él es justo. No que Él le va a dar esto, le va a dar lo otro, o que lo está tratando. No, Él es justo. Tú eres justo, Señor. Que yo llegue a tener esa convicción, esa confianza. ¿Sabe por qué, hermano? Nos mueven en nuestra fe, porque nuestra fe la usamos como un medio para alcanzar cosas en el reino, para ver el mover de Dios en el reino. Y eso es un grave error y un grave peligro. ¿Por qué? Porque hubo unas personas, hermano, que hicieron uso de la fe, los hicieron partícipes del ministerio. Judas y aquellos otros delegados, hermano, que seguramente o delegados o echaron mano del poder de Dios y dijeron: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros.
Y cuando usted lee el pasaje dice, y el Señor les dirá en aquel día: apartados de mí, hacedores de maldad, yo ni los conozco. Entonces quiere decir, hermano, que las obras de poder y de fe no van a ser examinadas aquí, van a ser examinadas allá. Es Jesús el que va a aprobar las obras, el que va a decir: ah, sí, esto es. Ahí estaba yo cuando ministró la hermana. Al Señor no se la hacemos. Entonces, solamente le digo eso, hermano, porque en Marcos 9, del capítulo 9, del 14 al 29, no vamos a leer todo el pasaje, pero acuérdese que ahí hay un tratado bien chiquito, un compendio, un mini manual de liberación. A usted que le gusta ministrar y le gusta echar fuera demonios, ahí está. Dice que, hermano, venían los discípulos, venía una gran multitud, Marcos 9:14, rodeaban al Señor las multitudes, estaban todos los conocedores de la ley, los escribas, y toda la multitud vio a Jesús y se quedó sorprendida y corrían hacia él para saludarlo, y dentro de ellos iba una persona que le dijo: maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba, lo echa y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo, y se está consumiendo, dice una versión. Pero le dije a tus discípulos, pero no lo pudieron echar. Entonces el Señor dijo: generación incrédula. Ahora, ese juicio de generación incrédula, hermano, quiere decir que ellos, hermano, no habían, ¿cómo poderlo decir? No estaban generando fe. Aunque, hermano, caminaban con el autor y consumador de la fe, en ellos no se estaba generando fe, no estaban desarrollándose en fe. Y por eso es que cuando vino la demanda de una obra de poder en fe, no pudieron echar mano del poder de Dios. Esto, hermano, es tremendo, porque la iglesia tiene que tener como cartas de presentación también las obras en Cristo. No estamos hablando, hermano, de levantar paredes, no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de hacer las obras de Dios en Cristo. ¿Qué hubiese sido del Señor si Él viene y dice: yo soy el Mesías, yo vengo de parte del Padre y vengo a establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres? Pero, hermano, en lugar de que los demonios se fueran, la gente se quedaba peor. Se acercaron ahí y le dijeron: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces. Ahora, yo me pongo a pensar, hermano, y esto es un mensaje desafiante para todos. ¿Por qué? Porque de alguna manera la iglesia tiene que tener una presentación en donde se mira el obrar de Dios a través de sus obras. La gente que no tiene un encuentro con el poder de Dios tiene problemas, hermano. Puede tener problemas en el camino. Pueden, hermano, asaltar los otros géneros de espíritus, pero si una persona, por eso, si usted mira, se habla de que el Señor, hermano, hizo obras de poder maravillosas y que no hubiesen alcanzado bibliotecas para desarrollar todo lo que Él hizo y narrarlo. Pero, hermano, si deja bien marcada la parte de liberación, deja bien marcado su ministerio el Señor, que Él traía una fortaleza interna para chocar
con entidades espirituales que querían, hermano, invadir cuerpos físicos. Y de ahí se pueden desprender muchas cosas. Porque en este caso, hermano, es como le decía un manualito, y yo solo tal vez quisiera leerle las conclusiones que yo saqué. Al estudiar un poquito más el pasaje, se puede ver que Cristo el Señor, por una obra de poder que hizo una siembra de fe. Es decir, toda esa generación, hermano, era una generación incrédula. Y, hermano, estaba incluido el padre del niño que tenía necesidad de que su hijo fuera sanado. Ahí dice que era mudo el demonio. Pero mire cómo se traslapa el demonio con la persona, pues. ¿Cómo podemos nosotros, fíjese? A mí me impresionó que ahora que tuvimos la oportunidad de salir, le conté que una hermanita llegó y me dijo: hermano, quiero que ore. Y uno se queda limitado, pues, pero me dijo: quiero que ore por mi hijo. Solo que cuando yo ya me iba acercando, él tenía los ojos abiertos, pero entonces me dijo: solo que él no mira. ¿Sabe qué es lo doloroso? Oramos, pero no se le restauró la vista. Ahora, ¿cómo cree usted que me hubiera yo venido si hubiera visto un milagro y los ojos le hubieran sido sanos? ¿O cómo usted cree que si hubiera quedado eso ahí nada más como una oración? Lo digo en la realidad, pues. No, al terminar el culto lo hubiéramos jalado y lo hubiéramos parado ahí en el púlpito, ¿verdad? Como sucedió una vez que fuimos a orar a Zacapa, hermano. Llevaban a una hermana también así, y yo dije: no oro por ellos, por ella solito, mejor llamé a todos los ancianos de la iglesia con el pastor, oramos todos. Y a los meses fuimos a orar, y entonces me dijo el pastor: hay una hermana que quiere conocerlo. El Señor le había devuelto la vista. Y cuando, a mí nunca se me olvida, cuando ella se paró, hermano, y se me quedaba viendo, pero así, mire. Y le dije yo: hermana, ¿se decepcionó de verme o cómo se sintió? Yo lo que le trato de decir, hermano, qué hermoso sería que las obras de Cristo se manifestaran en la iglesia en el momento en el que Él quiera que se manifieste. Al estudiar, usted mira el pasaje, entonces es una obra que Cristo el Señor, por una obra de poder, hizo una siembra de fe en una generación incrédula. Hasta los discípulos recibieron su regaño, porque, hermano, ellos también se veía que al final el Señor lo dice: no oraban como debían orar. Porque ellos llegaron y le preguntaron al Señor: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? El Señor, muy amable, les dijo: porque este género solo sale cuando se ejercita una persona verdaderamente en la oración. Porque este género, dice a la otra versión, le agrega el ayuno, porque este género sale si la persona, si, vamos a decir, si es sometida a la intercesión, si se lleva a una persona en oración, o si las personas que van a orar también tienen conocimiento de una vida devocional. Porque el que libera no es el hombre, el que libera es el Señor. El que da las órdenes es Dios, el que da el poder es Dios, el que da el rema es Dios, el que da el discernimiento es Dios, el que abre los ojos es Dios. ¿Se puede imaginar cómo llegó el Señor y de una vez le dijo: no es solo mudo, también es sordo? Y esa doctrina, hermano, admiró tanto a los fariseos en otros pasajes, porque dijo: pero qué doctrina nueva es este. Este le habla a los espíritus inmundos y le obedecen. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree, hermano, que ese demonio Izardo volvió a regresar a la vida de ese muchacho? No volvió a regresar.
Porque el Señor le dijo: te mando que te vayas y salgas de ese cuerpo y no regreses nunca más. ¿Qué le parece? Eso, hermano, ¿se puede imaginar usted que la iglesia a eso ha sido llamada? Y como también hay que exhortar un poquito, la iglesia no ha sido llamada a estarse peleando unos con otros. La iglesia ha sido llamada a ser un cuerpo granítico. La iglesia ha sido llamada, hermano, a ser hijos de un mismo Padre, un mismo bautismo, un mismo llamamiento, una misma esperanza, un mismo cuerpo. Entonces, ¿cuál fue la partecita? Porque fíjese que él dice, Jesús le dijo, regresando al verso 23, dice, Jesús le dijo, ¿cómo? Mejor tal vez lo voy a leer un poquito más arriba, porque dice, y muchas veces lo echa al fuego y también en el agua para destruirlo. Pero déjeme decirle, entonces hay gente, hermano, que a veces, mire, el diablo los quisiera chamuscar o los quisiera ahogar. ¿Usted cree, hermano, que, mire, en esas iditas a los puertos, y ahorita ya va a decir usted, ya hermano, ya nos va usted a decir, no, yo no le voy a decir que no vaya al puerto. Yo lo que le estoy diciendo es que yo conozco y tengo en la memoria gente que se iba al puerto y ya no regresaba, se ahogaba. Juanito hace así la cabeza porque él sabe de qué estamos hablando. Se ahogaban, hermano, y se ahogaban inexplicablemente y nunca los encontraron. Entonces, ¿cómo se explica usted que dice, lo quiere echar al fuego o al agua para darle un poco de vida al pasaje? Entonces dice, ¿cuánto tiempo hace que sucedió esto? Desde su niñez. Hermanos, por favor, cuidado con sus niños. ¿Tiene hijos pequeños? Cuídelos. Que no estén viendo muchos programas de esos raros. Cuide a sus niños, no, hermano. Que cómprenle una su pelotita. Cómprenles su carrito. Quítenles el celular. Ya salió el famoso celular. Pero, hermano, seamos básicos para algunas cosas. Que desarrollen su inteligencia, que desarrollen su talento, su fuerza, ¿cómo es? Motriz. Que desarrollen su lenguaje, que griten, que canten, que jueguen, que se sientan libres. Que no estén oprimidos. Que no se abran puertas, hermano, para que los pueda tomar una entidad espiritual. Dice, desde su niñez, y muchas veces lo echa al fuego, ya lo leímos. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero a mí me gusta la respuesta del Señor. Y Jesús le dijo, ¿cómo si puedes? Tú me estás diciendo a mí, ¿cómo si puedes? Y dice, todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Qué seguridad? Es que, hermano, usted no esté viendo a otro maestro. Mire al maestro de maestros. Mire al libertador. ¿Cómo hacía? ¿Qué convicción la que traía? Tú me dices a mí si puedo. No, le dijo, para el que cree, todas las cosas son posibles. Para el que tiene fe, todas las cosas son posibles. Entonces él dice que al instante dijo, ayúdame por favor en mi incredulidad. Y cuando ya dijo eso, entonces se manifestó la obra de poder en su hijo. Qué hermoso sería, hermano, que a nuestra casa llegara la liberación, candil de la calle.
Agárrese. Candil de la calle. ¿Sí? Oscuridad de la casa. Va a liberar a todos. No. Que también un día su hijo aparezca ahí haciéndole caras. Ah, qué bueno. Ya ves, te lo dije. Yo le puedo contar experiencias de la casa cuando estaban chiquitos. Sí, hermano. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? Que hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los muchachitos, hay que orar. Si usted no tiene hijos, pues gloria a Dios. Si usted no tiene nietos, pues gloria a Dios. Lo estoy hablándole a los que tienen hijos con peligros. Cuídelos. Es increíble cómo el adversario se aprovecha. Entonces, hermano, tal vez el tema no es la administración y la liberación, pero tiene que ver con una fe sana. El reino de Dios no se establece sin manifestaciones de fe, materializada en obras de poder. Al estudiar un poquito más el pasaje, se puede ver que Cristo el Señor, por una obra de poder, ¿qué hizo? Una siembra de fe. En medio de una generación incrédula que había alcanzado aún a los discípulos. Ahora mire, hermano, resumido, los niños y los muchachos pueden ser tomados por demonios, según nuestro texto. Hermano, y los hijos de los cristianos, bueno, descuídelos. Hermano, se está hablando de una generación incrédula. Entonces, por eso es tan importante, porque dice, mire, dice, pueden tomar los sentidos y afectarlos. Porque no está diciendo solamente que la boca y los oídos, no, pueden tomar los sentidos y pueden tomar otras partes de los cuerpos físicos. Tengo en la punta de la lengua un testimonio reciente, pero mejor no lo voy a contar porque es exhibir las cosas. Pero hermano, a veces fíjese, yo he estado como descubriendo, no descubriendo, sino como que el Señor está enfatizando que hasta para ungir no es solo de echar el aceitito, a veces hay que echar bote completo. A veces hay que derramar aceite sobre las personas. Y debe de concordar, hermano, con la unción que la persona lleva. Dice, fíjese, pueden ser tomados los sentidos y afectados. Hermano, en el amor de Dios, aquí nos metemos todos al costal. Pero mire, hermano, sigue el ataque a los sentidos, a la mente. Aquí estamos poniendo a los niños, pero es increíble cómo, hermano, está siendo bombardeada la mente por los medios. Y no todo lo que sale en los medios es verdad, hermano. Hay mucha mentira, hay mucha basura ahí. Ahora, fíjese, ¿quiénes son los que darán cuenta de los hijos? Los padres. ¿Por qué? Porque el Señor no llamó hermano al niño. El niño no sabía ni en qué andaba. No podía ni explicarse ni podía oír. Si yo eso se lo espiritualizo, le puedo decir, hay veces que los patojos ya no oyen. Hay veces, hermano, que ellos no saben expresar lo que les está sucediendo. Si usted ya lo ve en el sentido espiritual, no solamente que estén totalmente limitados, sino que, hermano, afectan la comunicación. Se afecta la comunicación entre hermanos, entre padres, entre personas. Si hay intervenciones de tipo espiritual, hermano, queriendo que nosotros no oigamos. Mire, hermano, usted que es casado,
¿Cuánto tiempo tarda usted hablando con su esposa? Ah, no, yo no soy casado. Pues hable solo pues con el espejo. Pero usted cree, hermano, que no se gana mucho hablando con la mujer. Que se vayan los hijos a la escuela, pero usted quédese hablando con su mujer, entendiéndose. Vengo raro. Hay que ocupar tiempo. ¿Ya se ha fijado, hermano, que ahora los restaurantes se trasladaron a las casas? Todos en la mesa con su celular. De la casa. No. Aquí vamos aprovechemos siquiera para hablar aquí pues. Aunque no diga amén. Hermano, en el amor de Dios. Ve, dice, mire, quieren dañar la relación. Dice, los padres son los que darán cuentas, porque el Señor dijo, llamen a los papás. ¿Desde cuándo este niño está así? ¿Qué problemas tiene? Ya le dije que estábamos proyectando una plática con los padres de familia de los niños, porque sí, realmente a veces uno ni siquiera se acuerda de los niños. Y es necesario que los nenes sean cuidados. Se ven algunas señales como manifiestas en las personas. Mire, bajo influencia, dice, se toma hasta control del cuerpo físico, porque lo agarraba y lo derribaba. Echa espumarajos, crujen los dientes. Pero si usted cuando duerme truena la dentadura. ¿Está serio eso, papá? Ah, no, es que el dentista me dijo, no, que estoy muy nervioso. Ahí, si no es eso. Toma control de los cuerpos, derriba a los cuerpos al suelo, echa espumarajos, cruje los dientes, se consumen hasta físicamente, agotamientos espirituales. Afectan la estructura muscular, la musculatura, los músculos, afecta los cansancios. Si ya nos ponemos, hermano, a ver, el mundo es espiritual y su cuerpo no solamente vive de las remolachas, no solo vive de los tamalitos, no solo vive de los frijolitos, no solo vive del queso, no solo vive del pollo. Vive de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Se puede imaginar, hermano, que nosotros practicáramos la oración los unos por los otros? ¿Se puede imaginar que en las oraciones, hermano, nosotros practicáramos? No, hermano, yo me voy a hincar y oren por mí todos, hermano, y todos a orar y a reprender. Yo le aseguro, hermano, que la iglesia comenzaría a entrar en una fortaleza y en una vitalidad espiritual mayor de la que nos imaginamos. Agárrese, porque ahí va el ondazo con la piedra. A veces, hermano, a dormir vamos a los altares. No. Si lo lindo sería, hermano, que bueno, vamos a orar. Y usted oye que alguien está gritando algo raro. Aquí hay felino en cautiverio, mejor lo vamos a meter en la rueda y a reprender. Eso lo veíamos nosotros después de orar años y años y años. Estoy feo. No, hermano, ese es el evangelio de Jesucristo. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, yo quiero ser libre. Señor, yo quiero ser libre. Yo deseo que tú pongas tu unción sobre mi vida y que me alcance ese espíritu de liberación que reposó en Cristo
y que ha ido, hermano, viajando de generación en generación sobre los verdaderos siervos de Dios. No quiero la unción de alguien que no sea así. Por eso dice, mire, se ven algunas señales, eso ya se consume, se afecta hasta espiritualmente. Hermano, ¿y por qué estaré tan cansado? Porque está bien cansado. Está bien oprimido. Hermano, ¿cómo serán los trabajos si en los trabajos se mueven cosas serias? Los trabajos se mueven poderes. Pero por eso, hermano, somos dichosos y somos bienaventurados porque todavía tenemos un lugar donde venir a adorar, donde venirnos a despojar de todo peso y toda carga de pecado, donde, hermano, poder venir a cantar, donde poder venir a glorificar su santo nombre y a proclamar que su poder descienda sobre nuestra vida. Entonces, la liberación es una de las grandes señales de que Dios quiere establecer su reino en un lugar corporal, hermano, geográfico y hasta espiritual. Es decir, si Dios, hermano, quiere establecer su reino en un lugar, tiene que llegar a algo parecido. No, yo lo digo en esa manera, tiene que haber señales de que Él dije, aquí yo soy el rey. Que Dios nos ayude. Fíjese, 2:24. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios a hacerse un autoexamen para evaluarse si tiene la fe de Jesucristo. Poneos a prueba para ver si estáis en fe. 2 Corintios 13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en fe. Examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Ahora, no está diciendo Jesús, está diciendo Jesucristo. El ungido está en vosotros. Vosotros debéis de estar ungidos por el poder de Dios. Mire, hermano, para mí no es gravoso repetir lo mismo. Entonces, cuando se habla de la fe, tenemos que entender que la fe no tiene una proyección previa, porque es para fe. Dios está, hermano, desatando la fe cuando vemos su obrar externamente, pero eso debe desatar en nosotros algo para que entonces vivamos por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y cabe el texto, hermano, que dice por fe y para fe. Usted va a evaluar y va a decir, no, yo estoy creciendo, estoy viendo que sí, cada día estoy conociendo que Dios es un Dios justo. Me pasa lo que me pasa porque Él es justo. Vivo lo que vivo porque Él es justo. Entonces no hay que usar la fe, hermano, solamente como un medio para hacer proezas visibles, sino para mí es mucho más importante conocerlo a Él como el Dios de toda justicia. Si hasta el hecho, hermano, de que Dios libere a una persona es por su justicia, pues Él es tan bueno que no deja que las personas sufran. Imagínense lo doloroso es, hermano, que un demonio se entre a un cuerpo y lo esté fastidiando. Pero qué maravilloso que el Dios de la gloria extiende su brazo de amor y de misericordia y arranca poderes diabólicos, hermano.
Lo crean unos o no lo crean, este es el Evangelio de Jesucristo. Lo prediquen unos o no lo prediquen, esto es el Evangelio de Jesucristo. Y Él dijo: id por todo el mundo y predicad este Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. En sus manos habrá poder, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, mi hermano, en el amor del Señor, revisemos nuestra fe. ¿Ha visto usted en estos días algo de la misericordia de Dios manifestada en sus obras? ¿O no ha visto nada? Ah, sí, hermano, cuando me convertí, hace 50 años. No. Que Dios nos auxilie. No lo estamos buscando como tal. Usted busque al Señor. Usted adórelo a Él. Porque Él tiene sus formas de cómo trabajar. Entonces, a mí me inquieta nada más, y termino, hermano, aparte de las manifestaciones de poder, una de las condiciones espirituales que el hombre puede alcanzar es que le revelen que Dios todo lo hace con justicia. Y eso, hermano, le traerá al creyente mucha paz. Usted no va a estar atormentado de que ¿por qué me pasa a mí? No, Él es justo. Él nos da lo que necesitamos. Eso tiene sus implicaciones, pero por lo menos la idea pues es, hermano, que usted cuide su vaso, su envase, su espíritu, para que ahí la fe esté sin mancha. Que no vaya a pasar lo que le pasó a aquellos dos varones que Pablo los deja. ¿Cómo es? Alejandro y ¿cómo dice? Yo traía el texto ahí. Que se desviaron de la fe. Tremendo. Himeneo, ¿verdad? Sí. Dice, ellos, dice, se desviaron de la fe y le causaron problemas, hermano, al apóstol. Ya no encontré el texto, pero bueno. Primera de Timoteo. Voy a buscar. Solo con eso y terminamos, hermano, y tocamos la campana para que usted salga al recreo. Es Primera de Timoteo. Uno, 9. Gracias, hermano. Sí, mire cómo dice acá: reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. No. 19. ¿Vamos? Entonces, a ver en dónde ando yo. En Tito. Paciencia, pueblo de Dios. Dice, mire, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca o en lo que respecta a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado nada menos y nada más que a Satanás, para que aprendan, dice, a no blasfemar. ¿En qué momento se tuerce una persona, hermano? No. Que Dios tenga piedad de nuestras vidas y que usted se mantenga sano en la fe de Jesucristo. Él es el autor y el consumador. Es decir, a Él uno va ahí adentro. No se ha consumado la fe en nosotros.
Cuando Él ya lo declare a usted totalmente salvo y ya su alma limpia y todo, entonces, hermano, le podremos voltear y decirle a la muerte: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿O cómo es el pasaje? Le podremos hablar al sepulcro, le podremos hablar a la muerte. Pero ahorita vamos caminando en fe. Que no le trastoque en su fe. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Cree usted que el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador y nos lo han dejado para que cuide a la iglesia, la guarde, nos quite de toda orfandad? Que el poder de Dios venga a nuestras vidas, hermano. Que el poder de Dios se manifieste en nuestro corazón. Usted no se ponga a hacer preguntas. Usted dígale: Señor, que tu poder venga a mi vida. Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe cómo operar en la vida de su pueblo. Desearíamos con todo nuestro corazón, hermano, crecer en un ministerio como el ministerio del Señor. Desearíamos, hermano, que un día Él nos pusiera su mano de misericordia y que pudiéramos, hermano, todos hacer siquiera una obra verdaderamente en el Señor. No digo que no la hayamos hecho, pero que su fe se mantenga viva, despiertos en fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo precioso. Tú conoces, Señor, las necesidades. Tú conoces nuestros corazones. Necesitamos en estos días fortalecer nuestros espíritus. Que no seamos, hermanos, solo conocimiento. Que también, hermano, haya un saltito del conocimiento a la práctica de la palabra. Y usted va a ver cómo el Señor, hermano, no lo va a deshonrar, lo va a honrar. Padre, te damos gracias, Señor. Pon tu mano de poder. Pon tu mano de misericordia. Quita todo cansancio, quita todo estorbo de nuestras vidas. Vivifica nuestras fuerzas por amor a tu santo nombre. Vivifica tu poder sobre nuestras almas, sobre la iglesia. Padre, en esta noche ponemos a cada uno de tus hijos que han venido a esta reunión, Señor. Que tu Espíritu poderoso, que tu Espíritu Santo nos convenza, nos redarguya. La obra de Dios, hermanos, se hace en los tres parámetros: justicia, juicio. Ahí lo dijo, ahí lo dice la palabra. Necesario es que nosotros trabajemos esa parte de nuestra fe. Oh, gracias. Él va a venir a trabajar, hermano, con el pecado que tan fácilmente nos asedia. Él va a trabajar en justicia. Él va a trabajar trayendo poder para trabajar nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por amor a tu santo nombre. Tu pueblo sea bendecido esta noche. Que tu presencia no falte. Desata tu palabra en nosotros, por favor, Señor. Bashala ma, somo, cambra, kira la pravas. Reciba, hermana, usted que ha venido aquí cerca, reciba en el nombre de Jesús fortaleza, vida de Dios.
todo poder de las tinieblas, toda obra del adversario. Ponemos a los niños de la iglesia, ponemos a sus nietos, ponemos a sus hijos bajo la cobertura del Santo Espíritu de Dios. Ponemos a su familia bajo la cobertura poderosa del Espíritu Santo de Dios. Cantamos al Señor, le damos gracias por esta noche. Gracias, Señor. Todo es posible. Si puedes creer, mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible. Basharabaka. Puedes creer. Era la Basharabaka. Mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo Sea es libre, hermano. posible. Sea libre por el poder de Dios. Todo asedio, todo ataque. Ay, Bashera, Lama, espíritu de muerte, espíritu de muerte. Soy En su palabra viva, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo
palabra